Seguimos en UPAO Noticias, siempre en vivo, son las 5:16 de la tarde. Vamos ahora a conversar sobre un tema que es de sumo interés a nivel nacional e internacional, porque se ha generado, pues, como sabemos, en el país un desastre, un atentado a la ecología, como es el derrame de petróleo en el litoral peruano. Y ante esta situación lamentable, el presidente de la República ha dicho hace unas horas que Repsol no puede rehuir de responsabilidades por el desastre ecológico ocasionado. Incluso se ha firmado públicamente el decreto supremo que declara como interés nacional la emergencia climática. En este marco vamos a conversar en breve con el padre Marco Antonio Pacherres, sacerdote de la diócesis de Trujillo, para también hacer un análisis desde la mirada que tiene la Iglesia Católica en lo que respecta a temas ambientales, ecológicos. Recordemos que el Papa Francisco publicó una encíclica muy interesante llamada Laudato Si, que significa alabado sea el Creador, y que está referido pues justamente a conservar y preservar la casa común, como es el medio ambiente, nuestra ecología, y también revivir la trascendencia de su visita aquí a Trujillo hace 4 años, exactamente un sábado 20 de enero del 2018, cuando todo el pueblo trujillano se preparó para recibir la bendición del Papa Francisco. ¿Cómo está, padre Marco Antonio Pacherres? Bienvenido a UPAO Noticias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, hermano. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo para poder compartir rememorar desde el 2018 la visita de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, y también el poder dar algunas opiniones desde esa visión de la Laudato Si a esta realidad coyuntural que ahora estamos afrontando. Así es, padre, esa es justamente la intención de la entrevista, y vayamos pues a recordar esos momentos inolvidables de fe, de esperanza, que contagió el Papa Francisco aquí a todos los fieles trujillanos en esa inolvidable visita que tuvo aquí a Trujillo. ¿Por qué es importante para los católicos, padre Marco Antonio, y en qué radica la trascendencia de esta visita a Trujillo del Papa Francisco? Bueno, en primer lugar, porque el último Papa en visitarnos fue el Papa Juan Pablo II, santo, en el año 85, y verdaderamente yo era muy pequeño en ese tiempo, promedio de 9 años más o menos, y me acuerdo la cantidad de personas que íbamos detrás del papamóvil, yo con mi mamá, buscando un espacio para verlo a él obviamente joven en ese tiempo, saludando y compartiendo con los fieles, y es más allá de una moda o de un personaje social o público, es el emblema y el significado de la comunión de la Iglesia Católica, en el sentido de poderlo reconocer a él como el vicario de Cristo, como aquel que representa la unidad de la Iglesia Católica, y por ello también el sentido de esa bendición a nuestras tierras peruanas. Después del Papa Juan Pablo II Santo, la visita del Papa Francisco fue verdaderamente una bendición para nuestro pueblo en todo el marco del recorrido que él tuvo que realizar en distintos países de Sudamérica, y verdaderamente también fue una demostración de amor de parte del Papa, porque no es que él viajó de vacaciones. Si queremos ver los detalles, él tuvo que viajar no solamente por el tiempo de horas, sino por el cambio horario, llegar aquí, estuvo primero en Chile, después de ello venir aquí a Perú, y en Perú no solamente se quedó en Lima y en Trujillo, viajó también a unas partes de la selva central, de la selva oriental, después regresó nuevamente a Lima, tuvo un itinerario muy fuerte, y haber tenido la gracia nosotros como trujillanos de haberlo acogido casi por un día completo, ha sido una bendición para que verdaderamente sintamos lo que significa la unidad de la Iglesia y lo que provocó también la unidad de la Iglesia, porque no solamente fuimos los trujillanos los que lo recibimos, sino también nos reunimos todo el norte del Perú con nuestras devociones, con nuestras manifestaciones de fe, y poder culminar esa tarde del 20 de enero del 2018
con la coronación a nuestra madre, nuestra patrona, la Virgen de la Puerta, como Madre de la Esperanza. Así es, padre. Ahora, ¿cuál debe ser el compromiso que debemos asumir los católicos? Porque a veces somos muy frágiles de mente, de memoria, y nos emocionamos por estas trascendentes ocasiones que vivimos. Sin embargo, siempre es bueno hacernos recordar cuál debe ser nuestro compromiso como tal tras haber recibido la bendición del Santo Padre hace 4 años aquí en Trujillo. Yo creo que en primer lugar, basándonos en las palabras del Evangelio que nos dice, a quien mucho se le dio, mucho se le exigió. No todas las ciudades del Perú ni todos los países de Sudamérica fueron visitados por el Santo Padre. Por lo tanto, fue una bendición especial el que lo hayamos recibido en nuestra tierra peruana y mucho más en nuestra tierra trujillana. Por lo tanto, y a partir de ello, yo creo que podemos basarnos en 2 mensajes que debemos asumir como compromiso. El primero, el poder mantener la fe, el poder testimoniar y vivir nuestra fe en cualquier coyuntura política, social, de emergencia de salud. Por encima de todo ello o a la base de todo ello, ha de estar siempre la fe unida a esa caridad, a ese amor, a esa protección del prójimo. Y en segundo lugar, con la coronación a nuestra Madre, la Virgen de la Puerta, la esperanza que el mismo Papa Francisco manifestaba en el hecho de poder dar algo más de lo que puede dar el mundo. El mundo puede dar soluciones, el mundo puede dar incluso angustias, porque a veces ciertos espacios, cuando comunican las noticias, solamente ven la parte de más de una información, de una negatividad de la realidad que podemos estar viviendo. Pero si le colocamos esa esperanza de que el trabajo en conjunto puede ser lo que haga superar un pueblo, una nación, un país, entonces podremos verdaderamente mantener en nuestros corazones el ánimo de lucha, el ánimo de poder seguir adelante, superarnos, la esperanza de que nosotros y las generaciones que vienen detrás de nosotros y que nos acompañan ahora a nosotros serán capaces de tomar también nuestro lugar para seguir construyendo. Y no simplemente el esperar con los brazos cruzados, quejándonos de lo que está pasando, pero no, como decía también Juan Pablo II en su momento, remangarnos las mangas y poder a poner las manos por obra, ¿no? Así es, padre. Y hablando del Papa Juan Pablo II, santo, como usted lo mencionó, hay una frase que yo siempre la digo públicamente y quiero reiterarla, que me impactó. Yo tenía en esa época 14, 15 años, el año 85, en febrero, y él decía, ¿no? El que no trabaja no come, en una de sus expresiones aquí en el ódolo papal. Inolvidable también ese acontecimiento que vivimos los católicos. Padre Marco Antonio, ahora pasemos al diálogo de un tema que obviamente genera mucha preocupación y a la vez condenable, porque según las evidencias se trata de una tragedia ecológica que pudo evitarse, al parecer fue una negligencia de parte de esta empresa Repsol, y que ha generado una catástrofe ecológica en nuestro país, en el litoral. En ese contexto, la Iglesia Católica tiene una posición muy particular, tiene una mirada a la ecología, producto de esta encíclica Laudato Si, justamente de la autoría del Papa Francisco. Desde esa mirada de la Iglesia Católica, ¿cuál es su reflexión sobre este lamentable hecho que ha ocurrido en el litoral peruano, padre Marco Antonio? De alguna otra manera, lamentablemente por el evento que se ha suscitado, volvemos nuevamente a preguntarnos sobre el sentido de una conciencia ecológica. Este es el término que atraviesa el escrito del Papa Francisco, Laudato Si, para poder tener también una conversión hacia esa conciencia ecológica, que significa el hecho de poder asumir la responsabilidad de cada uno de nosotros a distintos grados. Y yo creo que en ese sentido el ámbito de la ecología no se reduce solamente a un naturalismo o un ambientalismo, sino sobre todo a un cuidado de todos los procesos que van en relación al medio ambiente. Y en ese aspecto, obviamente, los que son responsables tienen que responder a todas estas circunstancias y situaciones, pero también nos poníamos a pensar con algunas personas que reflexionábamos desde la luz de la ecología, que todas estas empresas, todas estas organizaciones tienen también controles que deben de ser supervisados,
tienen también una supervisión constante que debería evidenciar ciertos peligros y ciertos riesgos, lo que no exonera obviamente la responsabilidad de quien tiene que responder ante este desastre, pero sí ponernos a pensar si es que el poderlo haber evitado solamente corresponde a uno o corresponde a todo el proceso que ha de velar por el ambiente ecológico, que no se reduce solamente a una parcela o a un espacio nacionalista o por pertenecer a la nación, sino que me venía mucho a mente el numeral 11 de la encíclica Laudato Si, en donde el Papa hacía una pregunta contundente cuando nos preguntaba a todos los involucrados en esta casa común, ¿qué mundo, qué casa vamos a dejar a las futuras generaciones? Y esto creo que debe ser lo que nos mueva a nivel general, el hecho de no solamente plantearnos desde la postura de la Iglesia, que obviamente es una responsabilidad asociada a nuestra fe, sino también lo que más adelante el mismo Papa Francisco invoca con el hecho de que al ser una casa común, estamos involucrados todos aquellos que verdaderamente compartimos estos espacios. La fe nos da el plus de asumirlo como una responsabilidad moral, pero todos los que vivimos en esta casa, que compartamos o no este ámbito de la fe católica, debemos tener esta conciencia ecológica, la cual nos invita a responsabilizarnos de todos los procesos, no solamente de la sanción que debe ser efectiva y sobre todo debe de llevar a una solución de esta catástrofe que verdaderamente son de magnitudes preocupantes y deplorables, pero también de preguntarnos qué es lo que pasó con los procesos de advertencia, de validación de controles de calidad, porque como bien hacían comentarios en varias redes, cuál es la tecnología que podía tener, cuál es la prevención de dejar tantas horas, el desgaste o el despliegue de todo este petróleo que se ha ido desbordando y que después de horas recién se da aviso de este problema que se había generado. Entonces pareciese que no es solamente la culpabilidad individual, sino también preguntarnos cuánta responsabilidad en virtud de esa valoración y ese deseo de cuidado de la casa común hay en virtud de todos los procesos. Porque no solamente, como decía un profesor mío en la universidad, es preocuparnos de que el árbol crezca, sino preocuparnos de quien le lleva el agua, preocuparnos de quien tiene que comer para poder cuidar ese árbol, preocuparnos de las herramientas que tienen que ser forjadas para poder cuidar ese árbol. Entonces no es solamente de quien tiene contacto con esa materia, sino de todo el conjunto que forma parte de una responsabilidad común de la casa que compartimos. Así es, padre Marco Antonio. Y como se dice, lamentablemente el daño ya está hecho. Resarcirlo va a demorar muchos años, han dicho los especialistas, ecologistas. En ese marco, padre Marco Antonio, desde la iglesia doméstica que somos las familias, ¿cómo podemos ir cambiando comportamientos para cuidar esta casa común y, como usted ha dicho, asegurar una sostenibilidad de nuestro planeta para dejarle a las generaciones venideras un planeta acorde para que puedan también ellos vivir dignamente? Yo creo que en ese sentido va siempre esa visión de un asumir la conciencia ecológica, que significa comprometerse todos desde la acción. En los colegios, las programaciones que se nos entregan para poder compartir con nuestros niños, nuestros jóvenes, incluso antes de la pandemia, siempre tenía una línea de cuidado ecológico, desde el reciclaje, desde el cuidado del medio ambiente, y de alguna otra forma se trata de dar esa información y en la medida de lo posible esa formación a los niños y a los jóvenes. Pero hay que involucrarnos, sobre todo nosotros adultos, porque lamentablemente no puede ser sostenible en el tiempo de una información a un niño o a un joven y después vemos por la calle que las personas adultas, porque son las que manejan los autos, por las ventanillas botan las botellas de plástico o están comiendo un poco de galletas y botan los papeles al piso de la vía pública o botan los chicles pegándolos en las paredes. Y lamentablemente no es simplemente lo que podamos hacer desde nuestra fe, sino desde nuestro ser sociedad. Y es el responsabilizarnos, no porque yo no tengo que limpiar esta parte o no,
sino cuánta caridad, cuánto amor tengo por mi hermano. Porque entonces si yo tengo caridad con mi hermano, si yo busco la justicia con mi hermano, no puedo poner en peligro cuando boto un poco de papel, cuando hago más desorden, cuando le doy un antitestimonio a este niño, a este joven, que no solamente aprende, sino que practica en el colegio, en la institución educativa, que se tiene que reciclar, que se tiene que hacer un reciclaje de recolección diferenciada, que no se tiene que hacer esto y lo otro, y después llega a casa y ve en el entorno social que los adultos hacen eso. Entonces se transforma en esa doble conciencia de lo que debería de hacer, pero después de lo que hago. Y yo creo que en ese sentido el compromiso y la responsabilidad no es solamente lo que se lee o lo que se sabe, sino lo que debemos practicar en virtud de una coherencia y ejemplo de vida. Muy bien. Le agradecemos, padre Marco Antonio Pacherres, por compartir estas reflexiones en UPAO Noticias. Estaremos atentos para seguir más adelante haciendo nuevos análisis y enfoques desde esta importante encíclica del Santo Padre respecto al cuidado del planeta Tierra, de la casa común. Muy amable, padre Marco Antonio, muchas gracias. Muchísimas gracias también a ustedes por la invitación. Bendiciones. Igualmente, buenas tardes. Damos a una pausa, 5:33 y regresamos con más información en UPAO Noticias.